Bendiciones con todos. Tema 123, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la primera resurrección. Y utilizamos Apocalipsis capítulo 20, versículos del 5 al 6, que dice lo siguiente. Pongamos atención. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué les parece esta palabra? Dice, durante el milenio tendrá lugar la primera resurrección. Ahora bien, ¿quiénes serán los que resuciten en este momento y quiénes los otros muertos que no volverán a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años? ¿Quiénes? En primer lugar, debemos decir algo que resulta obvio. No habrá una resurrección general de todos los muertos. Es verdad que el Señor Jesucristo habló de una resurrección para vida y otra para muerte, pero no especificó que ambas iban a ocurrir en el mismo momento. Escuchemos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Aquí se especifica que habrá una primera y segunda resurrección. Ahora bien, en cuanto a esta primera resurrección, tendrá lugar el comienzo del milenio y parece que afectará a los creyentes que hayan sido muertos durante la gran tribulación, muy probablemente de mayoría judía. Por el contrario, la segunda resurrección no se producirá hasta después del milenio y tendrá que ver con los incrédulos, tal como lo veremos a continuación en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 13. Escuche lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Dónde debemos encuadrar la resurrección que tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia? Ahora escuchemos lo que dice la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 17. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. Es evidente que el arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio y, por lo tanto, también la resurrección de los creyentes que hayan muerto hasta ese momento. Esto nos lleva a pensar que cuando Apocalipsis se habla de la primera resurrección, debemos entenderla como la resurrección de los creyentes, aunque esta puede ocurrir en diferentes etapas, una en el arrebatamiento
y otra en el milenio. En este caso, los creyentes que ya hayan resucitado en el momento del arrebatamiento estarán en el cielo con el Señor, como vimos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, y probablemente no participarán del milenio. A continuación, encontramos la quinta de las 7 bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. Escuche, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene potestad sobre estos. Evidentemente, la segunda muerte es la muerte eterna o la condenación en el lago de fuego. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero los que participan en la primera resurrección, la de los creyentes, serán librados de la condenación eterna. Los santos que participan en el milenio disfrutarán de pleno acceso y de comunión con el Padre y el Hijo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Además se añade: y reinarán con él 1000 años. El propósito de Dios cuando creó al hombre es que fuera su virrey en la tierra. Esto se frustró cuando entró el pecado en el mundo, pero siguió siendo el deseo de Dios. Ahora, durante el milenio, Dios gobernará la tierra a través de hombres redimidos y resucitados. El propósito del milenio. Aquí llegamos a un punto realmente complejo. Vemos que los santos que habían permanecido fieles durante la persecución de la bestia, ahora son resucitados con cuerpos glorificados, pero tienen que reinar en un mundo que todavía gime bajo la maldición del pecado, y tienen que reinar sobre personas que todavía son pecadoras y no han sido transformadas como ellos. De hecho, como veremos más adelante, muchos de ellos ni siquiera habrán llegado a convertirse. Sin duda, esto generará cierta tensión en algunos momentos. Ahora bien, debemos notar que se trata de una situación temporal, por 1000 años. El verdadero problema sería si esto estuviera ocurriendo en el cielo durante la eternidad. Todo esto nos lleva a preguntarnos cuál será el propósito del milenio. Hagamos un breve resumen de algunas de ellas. Cumplir las numerosas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban un reino terrenal del Mesías con su pueblo Israel en Jerusalén. Si tal como dicen los amilenialistas, Cristo vendrá para destruir a Satanás y establecer directamente su reino eterno, entonces la humanidad no tendrá idea de lo que Él es capaz de hacer por este mundo pecador. Pero por eso el milenio, aun con todas sus limitaciones, es un botón de muestra de lo que Dios podrá hacer por la humanidad pecadora si le aceptan como su rey. Durante el milenio, la humanidad vivirá bajo unas condiciones ideales. Como vimos en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra. Eso como habla todo el capítulo 11 de Apocalipsis, que esperamos que ustedes lo puedan leer en casa. Los rebeldes habrán sido destruidos, incluidos la bestia y el falso profeta. Y ahora, al comenzar este capítulo, vemos que el mismo diablo que engañaba a las naciones es atado y se le impide llevar a cabo sus malvadas intenciones. A todo esto hay que añadir que la tierra será poblada por muchas personas resucitadas y glorificadas, es decir, que ya serán perfectas. Sin embargo, todavía quedarán algunas personas que no habrán muerto en la gran batalla descrita en el capítulo anterior. Estas vivirán en un entorno ideal. ¿Qué ocurrirá?
Con frecuencia los seres humanos culpan de su pecaminosidad al entorno o a las circunstancias en las que viven. Otros muchos se quejan de sus gobernantes y de las leyes, pero esto ya no será una excusa durante el milenio. Dios creará un siglo de oro en el que desaparecerá todo tipo de injusticia social y de corrupción política. En ciertos sentidos, el hombre vivirá en condiciones muy parecidas a las que había en el paraíso inicial. En otras ocasiones, en su afán de eludir cualquier responsabilidad propia, el hombre culpa de la maldad en el mundo a Satanás. Pero durante el milenio, él también será atado y no podrá actuar. El hombre, y solo el hombre, será responsable de lo que ocurra. Es triste, pero al acabar el milenio, vemos que los hombres se rebelan nuevamente contra Dios y su gobierno de justicia. De este modo, el milenio pondrá en evidencia que el problema del ser humano es muy profundo. El pecado ha causado verdaderos estragos en el hombre y aún viviendo en las mejores condiciones imaginables, permanece su depravación. El mal está dentro de su corazón y persiste aún sin la presencia de Satanás. La idea de que la naturaleza humana es básicamente buena es una enorme mentira. Esta es una de las razones por las que este reino tiene una duración limitada en el lugar de ser eterno. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Estas verdades que están reveladas. La primera resurrección, la segunda resurrección va a ser fatal. ¿Sí? Fatal, porque ellos irán al lago de fuego. Pero como estamos viendo, muchos no quieren cambiar. A pesar del ofrecimiento de la vida eterna del Señor Jesucristo, prefieren seguir al malvado Satanás. Qué pena. Por eso, rogamos al Espíritu Santo que convenza al hombre pecador de pecado, de justicia y de juicio, y que se conviertan y vengan a Cristo. Por esa razón, en cada uno de estos videos hemos propuesto la oración de fe para que venga a Cristo y usted sea parte de ese grupo que camina hacia la eternidad. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados y ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso ser hijo de Dios. Usted que ya hizo la oración, usted que con fe se convirtió en un hijo de Dios, usted mismo va a vivir en carne propia las maravillas, las bendiciones, las promesas que el Señor tiene para su vida. Lo felicitamos. Por favor, tiene que hacer su parte, orar todos los días, orar sin cesar, dice la Biblia. Tiene que meditar en la palabra, obedecerla, y tiene que buscar una iglesia de buena doctrina para que siga creciendo y no ser engañado por nadie. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra fuente de vida, tu palabra que cada día nos enseña, cada día trae nuevas a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por ella, mi Dios, porque ahí está la información de la vida eterna y también está la información del castigo eterno para aquellos que se rebelan. Danos la fuerza, la sabiduría de tu Espíritu Santo para
seguir siendo fieles, para seguir haciendo el trabajo al cual tú nos has llamado, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia y pedimos que la bendigas, que la unjas con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por la familia también, por los padres, por los hijos, que se levante una generación que honre tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por los amigos, por los discípulos, por todas aquellas personas que se mantienen a diario escuchando la palabra de Dios. Que tú los bendigas, que tú los bendigas grandemente, Señor. Oramos alabando tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y a ustedes que escuchan la palabra cada día, deseamos que el Señor les bendiga ricamente. Y no se olviden de reenviar para que otros también se enteren de las verdades del Señor. Que tenga un día lleno de bendiciones.